falta el vino, dice. Sí, no, tengo agua. Hola, hola. Bueno, muy buenos días. Es para mí un enorme placer y un honor presentar al doctor Jorge Kanata, el cual es profesor emérito de Medicina de la Universidad de Oviedo, es jefe de del Departamento de la Unidad de Investigaciones Óseas del Hospital Central de Asturias y aparte es jefe de la Unión Europea de Especialidades Médicas, pero por sobre todo es un amigo que siempre nos ha acompañado al grupo de metabolismo óseo de la Sociedad Argentina de Nefrología, ha sido nuestro asesor externo de todas las guías que hemos formado en la Sociedad Argentina y, como digo, sobre todo un amigo, así que es un gran placer compartir con él y con todos ustedes. Bueno, buenos días. Gracias, Adriana, por la presentación. Para mí es siempre un gran placer venir a Argentina, especialmente, bueno, aunque ya sabéis que nací en Mendoza, pero también especialmente a Córdoba porque gran parte del desarrollo de nuestros servicios se basó en la relación que mantuvimos desde el principio. Me alegro que está Pablo Massari aquí con Córdoba. Hemos tenido muchos cordobeses en Oviedo y siempre hemos mantenido una excelente relación. Quería agradecer la invitación a todo el comité, pero especialmente pues, al doctor Guillermo Álvarez, al doctor Carlos Bonano y a Walter Doutat. Y no solo agradecer la invitación, sino felicitarlos porque, por dos cosas. Podría felicitarlos por más, pero dos que se me vienen a la memoria ahora. La primera, porque han sido capaces, después de estos años de un nuevo congreso, de armar un congreso fenomenal. Y segundo, porque la ceremonia inaugural de ayer me supo distinto a como habían sido antes. Fue mucho más natural, mucho más expresiva, se habló más de sentimientos. Probablemente la pandemia tuvo mucho que ver en eso, pero fue menos burocrática, mucho menos encorsetada y mucho más agradable para quienes ya llevamos muchos años en esto y de alguna forma se agradece que se vean las cosas con ese sentimiento. Cuando me dieron a elegir el tema, pero por la pandemia, pues lógicamente no nos hemos visto, pero ha habido muchos webinars, ha habido muchos cursos. Yo he dado muchas charlas en distintas sociedades nacionales en Sudamérica y la verdad es que fue un poco un reto porque digo, vamos a ver, siempre hablaba, me acuerdo de haberlo comentado muchas veces con Pablo Ambrosoni, que paz descanse, es decir, el respeto al público es algo que no se puede perder y repetir una cosa, aunque a lo mejor la dije para Ecuador y resulta que la vuelvo a repetir aquí, me daba pues un poco. Entonces traté de mirar para atrás y por eso puse el título Paradigmas y controversias en CKD-MBD, las idas y las vueltas, porque la historia al fin y al cabo es una ida y una vuelta y al final se llega a un punto y se empieza otra vez y se da un pasito y otro pasito. Entonces, bueno, pues dicho eso, mi sensación es esta, porque claro, digo, a ver, ¿qué saco de la chistera para no repetir, pero para decir algo que tenga flujo y que tenga sentido? Que a los más jóvenes les pueda servir de algo nuevo y a los que llevan más tiempo pues no les aburra y les sirva de un repaso relativamente lógico. Voy a centrar la primera parte sobre todo en el papel y la cronología de los factores clásicos y emergentes de la patogenia de las alteraciones del metabolismo óseo mineral y vamos a poner especial atención a la evolución conceptual de algunos términos y a la relevancia y el impacto clínico de estas alteraciones del metabolismo, del recambio óseo. En la segunda nos vamos a centrar en cosas más específicas, mucho más en bajo remodelado y bueno, sin más voy a empezar. Vamos a ver. En 1943, Li, un chino que trabajaba en Pekín, no en Estados Unidos, pues describió, era un anatomopatólogo, lo que él le consideró la osteodistrofia renal, que tenía tres cosas importantes: la osteitis fibrosa, o sea, el hiperpara, la osteomalacia y la osteoporosis.
Desde entonces, durante 60 años, usamos el término osteodistrofia renal y se fue quedando corto porque veíamos que, bueno, que además de que le pasase eso al hueso y algunas cosas que habíamos aprendido, pasaban muchas cosas en los vasos y en otros. Entonces se fue, no puedo señalar, pero bueno, ahí se ve el corazón, en los huesos del riñón, vimos que esto se iba completando y por eso en el año 2006, 60 años después, pues Quirigo decidió reunir a un grupo de personas entre las que tuve el honor de estar para darle un nombre más global. Y el primer cambio de paradigma fue pues, pasar del término de osteodistrofia renal al de CKD-MVD. Dejamos el término, para los que no sabéis, de osteodistrofia renal existe y es para las lesiones óseas, para la parte de histología ósea, para los parámetros de volumen, mineralización, turnover, etcétera, etcétera. Pero de lo que más siempre hemos hablado en esto es de los parámetros bioquímicos. Y los parámetros bioquímicos, uno mira para atrás y no han cambiado tanto. Esto es el inicio, es decir, realmente pues todos sabíamos desde el año 60, 50, 60, que los dos grandes reguladores de la paratiroides eran el calcio y la paratormona. Progresivamente, pues metimos en la fiesta al 1,25, al 25 lo habíamos puesto, lo habíamos sacado y lo volvimos a poner porque vimos que tenía gran importancia. Y durante los últimos años del siglo pasado, pues aparecieron otros que yo les llamo los reguladores secundarios de la paratiroides porque son capaces de frenar la PTH, como son el aluminio, los estrógenos y el magnesio, pero luego nos hemos quitado del medio. Y a principios de este siglo, en 2004-2005, apareció un gran actor, digamos, que todavía no, nos falta saber mucho de él, que son pues, el FG23 y cloto. Pues ya está digamos, el cuadro de quiénes van a actuar en la película, pero también hemos ido aprendiendo cuándo van apareciendo cada uno de ellos en el desarrollo del hiperparatitismo secundario o del bajo remodelado. Esta curva que es de Moe, que es totalmente teórica, del año 2015, habla de la cronología de cambios que hay. Y como ustedes pueden ver aquí, pues claro, nosotros nos manejamos siempre con la PTH y el fósforo, que son los más tardíos que aparecen. Los más nuevos que han aparecido, el FG23 y el 1,25 y cloto, pues son mucho más precoces. De estas curvas, todas menos la de cloto, son bastante reales y basadas en trabajos, aunque sea un dibujito que hizo Moe, pues sí. Mientras que la de cloto todavía no podemos decir que sea así. Sabemos que cloto baja, pero esa bajada que pone ahí tan brusca, pues no es tan clara en muchísimos trabajos y no está claro tampoco si esa curva, que no es exactamente así, la marca mejor el cloto soluble en suero o el cloto urinario. Por lo tanto, ahora tenemos pues, más claro cuál es la secuencia de variaciones. El asunto es si podemos medir todas, pero en esto estamos bastante cojos, porque seguimos pudiendo medir muy pocas cosas de todas estas. Ahí no está el calcio, por supuesto, pero PTH, fósforo, calcio. Ahora ya podemos decir que el FG23 lo podemos medir bien con técnicas que realmente son reproducibles. El 1,25 y el 25 ha mejorado mucho y en este momento ya está mejor estandarizado, pero el cloto, que teóricamente podría darnos mucha información, y lo que sí está claro que es el primero que cambia antes que el FG23, pues no tenemos tecnología, digamos, para que los laboratorios lo puedan medir y, como dije antes, ni la seguridad que lo que estamos midiendo es exactamente seguro. ¿Qué pasó con el hueso? Pues ya dije que dejamos el término osteodistrofia renal para las alteraciones del hueso. Entonces, me voy a centrar en el hueso. ¿Qué nos importa? El recambio óseo alto y el recambio óseo bajo. Es decir, pensando lo mismo, muchas de estas diapositivas, estoy seguro que más de alguno me las ha visto de una vez, pero es que no sé hacerlas mejor y cuando quiero cambiarlas no las puedo cambiar. Es decir, el remodelado alto y el bajo son dos entidades totalmente diferentes, aunque solo cambie el bajo y alto, porque en una hay una gran actividad y en otra no hay prácticamente actividad. Y de hecho, lo que tienen en común es que son totalmente diferentes, sin embargo, las complicaciones que acarrean son muy parecidas. Son las calcificaciones vasculares, la disminución de masa ósea, las fracturas y una mayor asociación de forma independiente con mortalidad. Es decir,
Entonces, bueno, esto ya viene siendo así de mucho tiempo. En una época pensamos que tenía más asociación el recambio óseo aumentado, ahora ya estamos más seguros que el recambio óseo bajo es el que más se asocia, hay más evidencia sobre eso. Pero cuando hablamos de recambio óseo aumentado y bajo, pues siempre minimizamos, yo he dicho antes que son como si fuesen dos enfermedades, porque uno, lo primero que se le ocurre es lo que está aquí, dice, bueno, si hay recambio óseo bajo hay unas diferencias cuantitativa, es decir, habrá en el bajo pues unas poquitas unidades de remodelado óseo funcionando y en el alto muchas funcionando. Eso es así, eso es verdad. Pero hay una diferencia que multiplica y que también tenemos que tener en cuenta, y es que hay diferencias cualitativas. ¿Y cuál es? Que realmente el ritmo de actividad, aquí en la izquierda en el rojo está el hiperparo, de cada una de esas unidades de remodelado es muy diferente en el remodelado óseo aumentado, o en el recambio óseo aumentado y en el disminuido. Esto hace que se multiplique realmente todo esto y que por eso sean realmente dos entidades totalmente diferentes, aunque sean los paradigmas del hueso. ¿Qué ha pasado con estas dos, recambio óseo bajo y alto, a lo largo de los últimos 30 años? Pues esto es otro paradigma que ha cambiado. En las primeras, estas que están así, son las únicas series óseas que hay, digamos, obtenidas con datos epidemiológicos. No son biopsias de pacientes, son estudios epidemiológicos. Los dos primeros trabajos son de la época en la que había aluminio por todos lados y la intoxicación alumínica era severísima. Sin embargo, en ese momento todavía era muchísimo más frecuente el recambio óseo aumentado. Eran 3/4 de recambio óseo aumentado y 1/4 de recambio óseo bajo. En los 30 años que han seguido ha ido cambiando, si se dan cuenta el panorama, hasta el momento actual, que se ha dado vuelta la tortilla. Es decir, que prácticamente en este momento hay muchísimo más recambio óseo bajo que recambio óseo aumentado. Las razones son muchas, las vamos a ir probablemente viendo algunas y las podemos dejar también para las preguntas, pero vamos a hacer un repaso de cuándo empieza uno, qué sabíamos de cuándo empieza uno y qué sabemos, o qué sabíamos y qué sabemos de cuándo empieza uno, el bajo, el alto y el bajo. Sabemos perfectamente que cuando hay una lesión renal de cualquier tipo, pues lo que ocurre es que hay una reducción progresiva del filtrado glomerular y por un lado hay una dificultad para excretar el fósforo, nos vamos quedando con fósforo y por otro lado vamos disminuyendo la capacidad de sintetizar la vitamina D activa. Sabemos perfectamente que la primera, la desregulación del metabolismo del fósforo hace que se acumule fósforo, el otro hace que baje la vitamina D y sabemos también que los dos, independientemente, cada uno de esos hace que haya más hipocalcemia. Y como he dicho antes, en los últimos 15 años se ha sumado el efecto del FGF23, que lo que hace es, por otro lado, disminuir aún más la vitamina la 1,25. Bueno, cada uno de estos factores, y lamento no tener puntero porque yo soy hijo del puntero, pero no lo puedo señalar, es decir, cada uno de estos factores, de forma independiente y de forma conjunta, y casi siempre están de forma conjunta, son los que hacen que la glándula paratiroidea se vea estimulada y crezca, y lo que termina desencadenando el hiperpara secundario. Este esquema no ha cambiado excepto por la entrada fundamentalmente del FGF23 y por algo que voy a decir ahora. Es decir, desde que entró en el escenario el FGF23, fuimos viendo, y lo vieron en la curva anterior, que es uno de los que primero cambia. Entonces, ¿realmente esto hace cambiar algo el paradigma? Pues sí, porque la patogenia del hiperparatiroidismo secundario es esa, pero el FGF23 cumple un papel probablemente mucho más importante del que hasta ahora le hemos dado. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el FGF23 aumenta precozmente. Dicho esto, uno puede decir, bueno, aumenta precozmente, bien, perfecto. Entonces, pensemos cómo hemos estado durante 30 años, a quién les hemos estado echando la culpa de por qué baja el 1,25. Esta es una curva de Adrián Levin, que yo uso muchísimo, en la que en rojo está la PTH. Tenemos función renal decreciente desde 100, desde izquierda a derecha, de 100 a 15, luego tenemos la PTH en rojo y tenemos el 1,25 y el 25. Quitemos del medio el 25 porque no lo necesitamos. Vamos al 1,25. Mirad que entre la caída del 1,25 desde 105 de filtrado hasta el 70 es del 55%.
y siempre le hemos echado la culpa que esa caída es por disminución de la masa renal funcionante. No puede ser, no puede ser la única causa, porque un trasplantado tiene 60 o 70, mejora en todo y realmente pues no tiene esos problemas. Pero ¿qué sabemos hoy día? Que hay un aumento precoz del FG23 y el aumento precoz es bien precoz. Y sabemos perfectamente que cuando aumenta el FG23 se reduce la 1-alfa-hidroxilasa y se reduce la producción de 1,25. Quiere decir que en la etiopatogenia del alto remodelado realmente el FG23 juega un papel más importante probablemente del que le damos o el que ni siquiera a veces ignoramos porque mantenemos el esquema anterior. Por lo tanto, eso es lo que comento. Voy a tomar un poco de agua. Sabemos que cuando esto sigue progresando, bueno, pues sigue progresando, pero también hemos aprendido que esto va por fases y con los tratamientos y con el uso tanto de los activadores de la receptor de la vitamina D como los calcimiméticos, hemos aprendido que hay como dos fases claras. Una primera fase en la que podríamos considerar que es reversible, es decir, han bajado los receptores, hay menos receptores de la vitamina D, menos de calcio, menos cloto, pero en ese momento todavía podemos actuar sobre la glándula y podemos volver las cosas hacia atrás y la glándula tiene un crecimiento policlonal. Todas las células que tiene se multiplican más, pero son las células que realmente están funcionando. Pero tenemos una segunda fase, que es la fase que puede ser poco o no reversible y en la que, como es lógico, y ya veremos después, las drogas van a tener muy poco efecto y no tienen sentido. En la primera, pongamos una línea, que no tengo puntero, pero eso que está así, donde dice poco, la línea vertical que cae después de las 3 glandulitas abajo, esa sería una PTH de 600, 800. Yo creo que hasta ahí nos podemos manejar bien y el paciente igual lo tiramos para atrás. De ahí en adelante, cuando sigue creciendo, ya los cambios moleculares y los cambios morfológicos de la glándula no nos van a dejar hacer eso, ya no va a tener tanto sentido la terapia farmacológica. Y de hecho, hace unos años hicimos muchos estudios de esto, demostrando lo siguiente. Primero, que hay cambios moleculares en genes y aberraciones cromosómicas. Dice, bueno, bien, ¿y cuáles? Bueno, pues muchísimas. Muchos cromosomas directamente en esas glándulas que son totalmente monoclonales y un tumor desaparecen. Ya no hay el número de cromosomas que tiene que haber. Y por otro lado, hay una represión de genes muy importante que hacen que esa glándula, a esta altura, nadie se le puede imaginar que va a ser capaz de responder a ninguna terapéutica. Lo único que se puede hacer es probablemente quitarla del medio. Por lo tanto, ¿por qué? Porque bueno, la paratiroides pues, va perdiendo progresivamente la capacidad de ser directora de orquesta y realmente lo que hace es solo fabrica PTH y no responde a ningún estímulo porque ya ni los receptores son capaces de responder a los cambios de calcio o de lo que tenga que pasar. Recambio óseo aumentado. ¿Qué ha pasado con el recambio óseo disminuido? Bueno, pasamos a la segunda parte. Me voy a usar el mismo esquema del aumentado. Hasta ahí estábamos, cómo se produce el aumentado. Durante 30 años hemos estado echándole la culpa, más o menos, la culpa es una forma de decirlo, al recambio óseo bajo, a nuestra intervención, a la intervención médica que en parte es iatrogenia, pero no es otra parte, gran parte no es iatrogenia, era porque necesitábamos usar tratamiento. Primero fue con el aluminio, cuando utilizábamos muchos captores de aluminio y cuando sin saberlo había aluminio en exceso en el líquido de diálisis. Eso frenaba la PTH. Después fue porque cambiamos al calcio y entonces sobrecargamos a los pacientes con el calcio y después aparecieron la vitamina D intravenosa y los pacientes recibieron muchas dosis, muchas dosis altas. Por lo tanto, todo eso, ¿a qué iba? A disminuir la PTH. Pero también en los últimos 20 años han pasado dos cosas que no dependen de nosotros y que son pues estas que están aquí abajo. Es decir, en 1990 había un 5 o 10% de diabéticos entrando en diálisis, ahora en la mayoría es la principal causa, en algunos sitios se alcanza el 45%, y los pacientes tenían de media, los que entraban en diálisis, pues antes 60 años y ahora tienen casi 80. Es decir, esas dos también son causas de disminución de PTH. Por lo tanto, de cualquier manera, hasta esta escena, que es la que conocemos todos, es que todos estos factores han ido llevando a una excesiva supresión de PTH. Pero siempre vemos la película al final, cuando ya estamos diagnosticando el bajo remodelado, casi siempre en el paciente, cuando ya va a necesitar diálisis o trasplante, y es así. Entonces, bueno, pues, ¿en qué ha cambiado esto? Bueno, en que nos hemos preguntado
esa serie que mostré que ha cambiado tanto la prevalencia de recambio óseo aumentado y disminuido, ¿solo se debe a todo esto que estoy hablando aquí o puede haber otras cosas? Es decir, han aparecido nuevas moléculas que realmente sí que intervienen en el metabolismo óseo y tienen algún papel. Y la respuesta es probablemente que sí. Es decir, que aunque la supresión de PTH tiene mucho que hacer, mucho de lo que vemos todavía en este momento, que llegan muchos pacientes con un remodelado más bajo del que tendrían que llegar, no se debe a que sean estos factores. Entonces, ¿quiénes podrían estar implicados? Pues si nos vamos al hueso puro y duro. Bueno, los dos grandes sistemas que regulan la formación de hueso, el sistema el RANG-LOPG, solo voy a decir dos palabras porque de esto está mucho más confuso, y la vía Wnt-beta-catenina. El sistema RANG-LOPG, sabéis perfectamente que la PTH lo estimula, eso es un cartoon, un gráfico conocido, lógicamente lo que hace es aumentar la actividad de osteoclastos y la resorción. Por este lado, si fuese así, tendría que haber aumentado el alto remodelado. Sabemos que existe OPG, que lo que hace es tratar de que eso no ocurra y lo frena. Si se pasara de frenada a la OPG, podríamos pensar que ahí hay causas de bajo remodelado, pero normalmente no hay trabajos que demuestren que haya un exceso de OPG. De hecho, cuando uno revisa los datos clínicos de laboratorio, que son más fáciles más fáciles. En el laboratorio las cosas empiezan y terminan, tanto in vitro como in vivo, pues si son con animales, igual uno pone 20 semanas y 20 semanas se acabó. Los pacientes son muchísimos años, no son comparables. Y un buen ejemplo es esto. Es decir, los resultados de estudios clínicos sobre el papel de este sistema son contradictorios tanto con función renal o con insuficiencia renal crónica. En el laboratorio, cuando yo aumento la PTH, aumenta la RANG-L, se pierde hueso y baja la OPG, que sería lo esperable. Pero sin embargo, son estudios todos cortitos, porque 20 semanas es un estudio corto, aunque la vida de las ratas sea a lo mejor 5 veces eso. Pero en los pacientes es distinto. En los pacientes nos sale que la OPG aumenta, que también tiene lógica, pero cuando al principio, es decir, tiene lógica ¿por qué? Porque probablemente si esto es así, la OPG lo que está haciendo es subir y subir lo suficiente para compensar este aumento. Es decir, que podría jugar un papel esto, pero está muy poco claro. ¿De acuerdo? O sea que aquí estamos todavía en preguntas. Vamos a la vía de Wnt-beta-catenina, que quizás también está en preguntas, pero tiene más cosas concretas. ¿Qué conocemos de esta vía? Para que entiendan lo que voy a decir después, 2 diapositivas de qué hace esta vía. La vía de Wnt-beta-catenina interviene en muchas cosas, interviene en el cáncer y es la vía fundamental de la formación de hueso. Como cualquier vía, tiene estimuladores e inhibidores de la vía. Bueno, pues ¿qué pasa en la vía esta? Pues lo que está allá arriba, que se pone Wnt, se tiene que juntar con LRPC5/6, con ese receptor, para que, digamos, pueda haber transcripción cuando entre la beta-catenina al núcleo, transcripción de genes y se estimule el hueso. Cuando realmente, pues, Wnt, que está ahí, no llega a juntarse con el LRP5 porque tiene otra molécula de por medio, ahí está, por ejemplo, DKK1 obstruyendo, en la otra esclerostina obstruyendo y en la otra las SFRP mal puestas, hace que Wnt no llegue a contactar con el receptor, por lo tanto, no hay cambios de fosforilación, no entra la beta-catenina al núcleo y, por lo tanto, no hay transcripción de genes, por lo tanto, se inhibe la formación ósea. Con esto la vía lo que hace es balancear las cosas normalmente en fisiología, pero en la enfermedad renal crónica la pregunta es, ¿esto qué papel juega? Bueno, pues los estudios clínicos aquí, otra vez, del rol de esta vía no son tan claros y además no llevan tanto tiempo estudiándose en ellos. Pero pues sí que sabemos nosotros que por los estudios que hay, uno puede decir, bueno, entonces si mido los niveles de esclerostina o mido los niveles de DKK1, voy a saber a lo mejor si tengo más o menos bajo remodelado. Pues no se correlacionan todavía no hemos llegado a un punto que nos sirvan como deberían servir. Sabemos que la PTH es un potente inhibidor de la esclerostina, que el fósforo es un potente estímulo para la PTH, por lo tanto, si el fósforo hace esto y estimula la esclerostina, bueno, pues a lo mejor la esclerostina está implicada en el bajo remodelado de la enfermedad renal crónica, porque cuando baja la PTH igual sube la esclerostina y a lo mejor expresa la causa. Entonces, para contestar esa pregunta no queda otro remedio que ir al laboratorio. Y bueno, pues de alguna forma nosotros usamos para esto el modelo que hemos usado siempre, que es este de inducir calcificación vascular y ver qué pasa en el hueso. O sea, vemos los cambios de calcificación vascular, vemos los cambios en el hueso,
pues no voy a entrar en detalle en esto porque igual vamos a entrar más mañana, pero realmente en el hueso pierde hueso de una forma importante. Pero ¿qué pasa en los vasos? ¿Qué pasa realmente con los genes relacionados con hueso en el vaso, que es lo que queremos ver? Es decir, los genes relacionados con hueso en el vaso los tenemos, pero tienen que estar dormidos, no tienen por qué estar. Sin embargo, en el estudio se ve claramente que realmente están sobreexpresados. Es decir, que hay una sobreexpresión de genes relacionados con metabolismo óseo en la calcificación vascular en los pacientes, no, estas son ratas con enfermedad renal crónica. Entonces, ¿cuáles son los más sobreexpresados que hemos encontrado? Estos dos que están aquí. El de abajo es la catepsina K. ¿Recordáis qué es la catepsina K? La catepsina K es lo que tiene el osteoclasto para comerse el hueso. Es la enzima que erode, destruye el hueso. Entonces, cuando vimos eso, dijimos, anda, vamos a ver las biopsias. Y sí, en las biopsias de la pared vascular se ve claramente que alrededor de la calcificación vascular está lleno de células gigantes multinucleadas, de osteoclastos, que están tratando de que ese pedacito de calcio que está metido en la pared vascular, comérselo, que no, o por lo menos que no crezca. Entonces, eso es por ese lado. ¿Y qué pasa con las SRFP? Pues son una de las tres que os mostré antes de la vía de Ewing que inhiben la vía de Ewing. Cuando llegamos a esto, que ya hace mucho que estamos trabajando de distintas maneras, pero esta es la de la más vieja, pues dijimos que es raro, porque estábamos buscando todo lo contrario. Y después le vimos la explicación. Lo que está claro es que en aortas con calcificación severa hay evidencias de resorción ósea activa. Es decir, los osteoclastos están ahí tratando de resolver. Pero por otro lado, signos de que no se forme más hueso. Es decir, que esto se puede perfectamente interpretar como un mecanismo defensivo natural que tienen nuestras arterias para evitar que haya mayor calcificación, en este caso en la media, ¿no? Bueno, pues eso es una buena noticia, pero la mala noticia, que y quizás mañana hablemos más de esto, es que tiene un precio a pagar porque esas son unas proteínas no locales, son proteínas que van al torrente sanguíneo, a la circulación, y cuando pasan por el hueso, el mensaje que tienen es frena la mineralización, frena la formación de hueso y entonces ayudan a que disminuya el metabolismo óseo, o sea que aumente el bajo recambio. Estos hallazgos suelen ser siempre, en casi todos los trabajos, en este que es experimental y en los trabajos clínicos, del final, cuando se hacen biopsias, cuando los pacientes llegan a diálisis, cuando ya es el final de la película. Pero uno podría plantearse qué pasa antes, qué pasa durante la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, usando este mismo modelo, pero no es la misma vez, sino que otras veces, nos hemos concentrado en la primera parte, es decir, ¿qué cambios hay al principio? Entonces, como era de esperar, pues hay cambios de aumento de formación y resorción, eso era esperable. Como era de esperar, como sube la PTH, hay más porosidad cortical porque hay erosión de la cortical, pero lo que no esperábamos es lo que viene ahora, y es que desde el principio hay un aumento de los inhibidores de la vía de Ewing. Es decir, que desde el principio, en las etapas precoces, que sería CKD 2, 3, ya la vía de Ewing está inhibida, o está empezando a estar inhibida. Es decir, entre el combate que hay, por decirlo así, entre PTH y esclerostina, a veces la esclerostina o el DKK1 le gana a la PTH, aunque la PTH vaya subiendo. Todavía tenemos mucho que aprender en esto aquí. Lo voy a cortar porque se está haciendo muy largo, pero bueno, tratamos de ver cuáles son las causas, probamos muchísimas y llegamos a una conclusión. Es decir, que con fósforo alto, con bajo alto, PTH baja y alta, suelo urémico y con el FG23 cloto. Este último, la unión de FG23 con cloto, fue la que realmente provocó incrementos de DKK1 y de SFRP a través de la activación de la vía MAP quinasa. Es decir, que hay evidencias experimentales de que muy pronto en la evolución de la enfermedad renal crónica ya empiezan a actuar sustancias que llevan las cosas hacia el bajo remodelado. Y me podéis decir, vale, sí, pero esto es un cuentito de laboratorio. ¿Hay datos clínicos? Pues los datos clínicos son de Latinoamérica, son de San Pablo, son del grupo de banda de Gloria Moisés y tal, que ya desde el principio, desde hace mucho tiempo encontraron, lo que pone ahí CKD, encontraron que los pacientes con enfermedad renal crónica 2 y 3 tenían mucha más esclerostina que los que estaban en diálisis. Y cuando
Y cuando lo siguieron viendo, es decir, todos los marcadores de deformación, cuanto más leve la insuficiencia renal, más marcada el aumento de esclerostina y, por lo tanto, todo lo contrario que pensábamos antes, menor formación ósea y mayor tiempo de mineralización. Es decir, que en la cohorte que estudiaron de pacientes, la CKD 2-3 tenía más bajo recambio, o sea, más prevalencia de bajo recambio que la cohorte de diálisis. Por lo tanto, en biopsias de pacientes hay evidencias de recambio óseo disminuido en estadios precoces de enfermedad renal crónica. Y voy acabando, volvemos al esquema. Entonces, ¿qué hemos añadido? La intervención médica, con todo lo que dije antes, sí que puede estar siendo parcialmente causa de esto, pero hemos añadido una cosa. Primero, que el FG23 cloto intervienen en el comienzo del hiperparat secundario, o sea, en el comienzo del recambio óseo aumentado, pero también interviene, según estos casos, en el comienzo del recambio óseo bajo. Es decir, todavía tenemos mucho que aprender de FG23, que lo sabemos medir, lo sabemos medir para algunas cosas concretas, pero el lugar que ocupa realmente en la patogenia de la osteohipertrofia renal todavía sigue siendo un misterio porque tanto al principio como al final parece que tienen un papel. O sea que no todo es supresión de PTH, hay algo más y con esto pues queda abierto para cosas que van a ir viniendo. He tratado de pasar rápido por estos dos temas. La primera me he centrado más en el alto remodelado y quiero aquí remarcar una cosa, que al FG23 lo ignorábamos y a lo mejor tiene algún papel. Yo no voy a decir si es el súper importante o no, ya hay mucha gente que lo cita como muy importante. Y en la segunda, que me he centrado más en el bajo recambio óseo, que realmente pues, en la enfermedad renal crónica, si bien todo nos ha enseñado a que lo que más se estimula es la PTH a través de una serie de factores, en ese mismo momento, a nivel del hueso, probablemente no de la PTH, están empezando a ocurrir cosas que nunca hemos podido sospechar porque siempre hemos sido totalmente PTH dependientes. ¿De acuerdo? Pues nada más, he mostrado cosas de mucha gente y de nuestro grupo que está aquí y muchas gracias por la atención. Bueno, excelente, Jorge, muchas gracias. ¿Alguien del público quisiera hacer alguna pregunta? Doctor. Gracias. Excelente, Jorge, no esperábamos menos. No digas eso porque es un pressing sobre mí. Sí, hay un par de cosas que a mí me siguen intrigando mucho. Número uno, este cambio de enfermedad ósea hacia la enfermedad de bajo recambio, tú mencionaste algo importante, que es la edad, etcétera, etcétera. Pero lo estamos viendo también en personas jóvenes. O sea, en personas jóvenes y en etapas tempranas, hay unos cuantos estudios publicados sobre eso, en etapas tempranas de la enfermedad renal crónica ya empieza a verse enfermedad adinámica y bueno, se ha relacionado, vamos a decir así, asociado a la esclerostina y esto que comienza muy temprano, como tú me mencionaste. Y el segundo aspecto que me intriga es el propio del FGF23, que comienza muy temprano. Y el FGF23, en cierta forma, fue descubierto en relación con los estudios de hipofosfatemia, etcétera, donde uno de los determinantes de su descripción es una alteración en la mineralización ósea, osteomalacia, lo que ocurre. Cosa que hoy no vemos mucho en los pacientes con enfermedad renal crónica, temprana o tardía. Si está empezando tan temprano, ¿por qué no vemos más? ¿Has pensado un poco en qué papel pudiera estar jugando el FGF23 directamente en el hueso, que pudiera ser inhibido directamente ahí para que no se vea este tipo de alteración? Creo que estamos de acuerdo. Es decir, quizás fui, como soy consciente que hablé demasiado rápido, pero bueno, supongo que se habrá entendido, pero me salté una diapositiva que es la que estás diciendo. Nosotros lo que hicimos, estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, en el sentido de que hay muchos datos que apuntan a que empieza pronto, que es lo que y que el hueso está implicado. Entonces, nosotros por eso, la gran parte de esto lo hicimos en células de UMR3, que son las que generalmente se usan en el hueso, es decir, son células óseas.
porque estamos tratando de ver si ahí tiene alguna acción sobre células óseas directamente, independientemente de la PTH. Entonces, yo creo que la tiene, yo creo que gran parte de la gente joven, que como dices tú, que yo no he hecho énfasis en tanto en la gente joven, porque nosotros no tenemos tanta gente joven, pero otros la tienen, pues la disminución de el aumento de bajo remodelado no está basado en lo que toda la vida hemos creído. Está basado probablemente mucho en el FG23 y en unos cambios, además, probablemente relacionados con clotos, que tampoco entendemos bien, que hacen que el hueso funcione de otra manera. Es decir, pero bueno, yo no, en eso tú sabes de esto mucho, y además al analizar las biopsias, otra cosa importante que tú mismo en tu publicación sacas, es decir, nosotros ahora al analizar biopsias, el problema que tenemos cuando miramos para atrás es que estamos analizando biopsias no puras, en el sentido que son biopsias que tienen tratamiento de por medio. Tiene el tratamiento con 1,25 y un calcimimétrico, con lo cual estamos sumando unos factores en los pacientes, que hacen que se hacen más difícil de interpretar. Me acuerdo cuando se intentó con las series que intentaste tú tratar de repetir lo que se había hecho en Seattle, decir, bueno, a ver si podemos hacer que sean buen marcadores la PTH, y no da correlación, porque ya ahora hay muchos más factores. Entonces yo creo que en los estudios experimentales podemos ver el F23 porque no le metemos más cosas, pero en los pacientes que ya empezamos con otros tratamientos antes, se va haciendo, creo, mucho más difícil en la biopsia echarle la culpa o responsabilizar a uno o a otra cosa, ¿no? No sé si estás de acuerdo, pues están mejor los pacientes, pero va siendo más difícil ver la causa, la etiopatogenia de eso, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Hola Jorge, buen día, ¿cómo estás? Te quería hacer una consulta, viendo un poco lo que estuvimos viendo. Sabemos que la esclerotina y el FGF23 son secretadas por el osteocito. Entonces, pensando un poco en voz alta, más que nada es la pregunta, ¿existiría, o no sé si está en marcha o algo, estudios o pensar en enfocarnos directamente en el osteocito? ¿Cómo él? Enfocarnos en el estudio del osteocito o buscar algo que implique, digamos, tratar esto desde el comienzo, porque a fin de cuentas las dos moléculas, tanto una para el alto como para el bajo, vienen de la misma célula. Así que más que nada esa sería la pregunta. Sí, yo creo que sí. Lo que pasa es que digamos, el osteocito, para estudiar el osteocito, es decir, puedes hacer cosas in vivo o in vitro. Si te vas a in vitro, las células que se usan, las series de células que se usan, no son osteocitos puros. Entonces, nunca estamos utilizando eso. Nosotros no tenemos experiencia en eso ni usamos ninguna de ellas, pero evidentemente la mayor parte de los datos que tenemos en función de que ha ganado nivel el osteocito en muchas cosas, es más de estudios in vivo que propio in vitro. Entonces, hemos llegado a un punto en el que responder a la pregunta que tú haces significaría poder manejar células que realmente expresen y sean maduras como un osteocito y como tal. Es decir, nosotros no las tenemos, las que usamos no expresan todo lo que expresa el osteocito, con lo cual no son osteocitos realmente, ¿eh? Tú nombraste un estudio importante del grupo de Brasil y con relación a la esclerostina, y ellos encontraron que tanto esclerostina como FGF23, como mucha gente lo ha mencionado, es expresada por los osteocitos, pero diferentes osteocitos, o sea, no es la misma persona. El FGF23 lo encontraron en osteocitos más superficiales y la esclerostina en osteocitos más profundos. Quiere decir indirectamente que a lo mejor estos osteocitos que producían esclerostina fueron los primeros que comenzaron a ser estimulados y los otros aparecieron después. Puede ser. Sí.
Muchas gracias por la conferencia. Le quería hacer una pregunta un poco más clínica. Nosotros tenemos pacientes que después de la cirugía de hiperpara muchas veces quedan con PTHs muy bajas. Y al respecto, ¿qué piensa usted del uso de PTH sintética como teriparatide? ¿Es viable su uso, considerando más el precio? Ya. ¿Y qué tipo de paratiroidectomía usan? Porque tipo no, ¿qué hacen? Habitualmente... ¿Total, subtotal, con implante? No, subtotal y con medición de la PTH intraoperatoria. Intraoperatoria. Sí, y habitualmente quedan los pacientes en 200 la PTH, pero algunos posteriormente bajan. No me he encontrado y quedan pacientes con hipopara severo. Entonces, ¿qué hacer con esos pacientes? Bueno, vamos a ver. Yo no tengo experiencia en dar PTH sintética. Sería, en ese caso, cuando pasa eso, normalmente intentando jugar con calcio y vitamina D se consigue bastante, porque esa respuesta es natural. Es decir, a sacar la PTH se pone fosfatúrica, se pone en fósforos bajos y pasa un poco lo que está comentando. Yo no sé si alguien tiene experiencia en la utilización de PTH sintética, que teóricamente esa no es una indicación y además que sería por medio corto plazo. Yo creo que es más razonable jugar con los factores que regulan la PTH, como calcio y fósforo y vitamina D, en ese caso, para mantenerlo. La otra es que, bueno, no sé si antes de la cirugía, eso que usted dice se ve, pero nosotros, yo no estoy tan metido en eso ahora, pero lo veíamos muy poco, que quedara, o sea, haciendo subtotal y midiendo PTH en quirófano, nos quedaban muy pocos con un hipopara muy severo. Es decir, la mayoría no les pasaba eso. ¿Eso es lo que me cuenta es un hecho frecuente que les pasa o es una...? No, es un... Bueno, pues yo no sé si alguien piensa otra cosa, pero yo creo que en esos casos el manejo del calcio, fósforo y PTH y vitamina D, perdón, son la indicación. No tengo experiencia con la sintética, que además no es para eso, porque no va a ayudar a regular. Es un choque de una PTH que momentáneamente va a solucionar un problema, pero no va a solucionar nada del eje que está alterado en ese caso. Gracias, Jorge. La cirugía que debemos hacer ahora es cortar la conferencia, nos acaban de avisar. Muchas gracias. Así que un aplauso para Jorge. Gracias. Gracias.